Metropolitano de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, estamos dando la cordial bienvenida al señor economista Ramiro González, presidente nacional de Avanza y uno de los promotores de la búsqueda de un acuerdo nacional. El economista Ramiro González no necesita mayores presentaciones, tiene una vida política activa, lo cual se saluda. Yo siempre digo que este es un medio que promueve el ejercicio y la actividad política, no solo porque uno puede decir individualmente le gusta la actividad, sino que creo que el país necesita de activistas de la vida política. Entonces, al saludar al señor economista Ramiro González, la primera pregunta es, ¿avanza economista? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y gracias por esas palabras, porque siempre es reconfortante que del otro lado se reconozca la acción política, que no es fácil hacerla. Es una actividad dura, más cuando se tiene una responsabilidad nacional de fortalecer un partido nuevo. Es muy sacrificado. Pero estamos muy contentos, Francisco, de cómo el partido está estructurado. Yo siempre he dicho que ojalá mi legado como político sea dejar una institucionalidad democrática donde los ecuatorianos puedan hacer política de la buena. Yo creo que esa es la gran deuda que tenemos los políticos en el Ecuador, de haber banalizado la política, si se puede llamar un término pero así. Quizá porque los políticos también han dicho, casi a veces suena como una actividad delincuencial. Porque primero el haber denominado la partidocracia a los partidos políticos. Habernos puesto en el mismo saco a todos. Pero también la falta de construcción, de discutir liderazgos, de hacer que estos liderazgos tengan formación, de puedan tener. Eso está haciendo Avanza, sí. Está retomando. Nosotros estamos retomando, sí. Porque vale la pena, Francisco, retomar un poquito este tema, porque yo creo que el problema de la crisis de los partidos en América Latina viene desde la década de los 80, cuando los organismos internacionales comienzan a ayudar a movimientos. ¿No? Entonces, al movimiento de mujeres, al movimiento afroecuatoriano, al movimiento de la juventud, de los adolescentes, de los ni sé cuánto. Entonces, todos se fueron allá y desideologizaron a estos movimientos. Entonces, las mujeres desde estos movimientos peleaban la igualdad, la equidad de género y todo, ¿no es cierto? Pero no se integraban integraban a la vida política. Entonces, en el momento, los partidos nos regresábamos a ver, ¿y dónde están las mujeres valiosas del país para incluirlas en las listas? Entonces, desde ahí comienza. Por eso nosotros hemos hecho un esfuerzo grande, Francisco, de capacitación, porque nosotros pretendemos ser un partido ideológico, un partido socialdemócrata. Y Usted abraza la socialdemocracia como pensamiento, como base de... Así restan nuestros estatutos. Y entonces hemos hecho un esfuerzo grande. Incluso teníamos listo en este mes un seminario internacional de socialdemocracia, de cómo lo está pensando el mundo. Pero con esto del terremoto y todo se vino abajo, mucha gente se asustó, entonces ya no hubo cómo hacerlo. Pero hemos hecho seminarios grandes de mujeres, por ejemplo, con 550 lideresas, lo hicimos acá, a propósito de lo que estábamos hablando, de media training, de cómo deben presentarse, de cómo deben actuar. Cómo hacer la actividad política. Exacto, porque ahora ya no se puede improvisar. Yo creo que el político tiene que prepararse. Hay una obligación también para responder de mejor manera. Exacto. Entonces, en eso hemos trabajado, Francisco, y entonces... Se podría decir que en Loja, su provincia, el pensamiento socialdemócrata de Ramiro González se puede replicar en el Carchi, como en Macas o en Esmeraldas o en el Guayas, ¿sí? Exactamente. Hay líderes con ese tamaño de pensamiento, sí se está popularizando el pensamiento. Así es, Francisco, hemos hecho un esfuerzo grande, incluso nuestro plan de capacitación, modestia aparte,
pero ha sido nominado también para estos premios Award. Hay Award Sí, que los del mundo, que es para sí, la capacitación. Para la capacitación política. Ha sido nominado nuestro programa, porque lo hemos hecho con mucha responsabilidad, mucha entereza para que los jóvenes, y no solo los jóvenes, sino los que quieran hacer política. Y a propósito de los jóvenes, ¿cómo logra usted que jóvenes se interesen? Porque en las universidades se les ve como un grupo de jóvenes que han vivido esta dolarización con cierta comodidad, pero no fijándose luchas, y están en un mundo que es el computador, su tecnología. ¿Cómo logramos llegar a ello? ¿O cómo logra Avanza? Yo digo, nos estamos tendendizando, porque ahora todo es tendencia, ¿no? El momento. Sí. Pero yo me acuerdo haberle dicho alguna vez a una embajadora que vino acá al país por primera vez, digo, mire, usted no se va a aburrir en el Ecuador, porque aquí tenemos el síndrome de los 15 días. Le damos 15 días a un tema y a los 15 días. Y ahora eso ya no pasa. Ahora es de un día. Ahora le das un día y todo el mundo es tendencia y al otro día dejó de ser noticia. No solucionamos los problemas y se van acumulando los mismos. Pero además en 140 caracteres se puede discutir, se puede generar. Eso es lo que yo digo, o sea, se va perdiendo lo sustancial de la política. Bueno, entonces, estando consciente de eso, la propuesta suya para los jóvenes, para esta parte de los no tan jóvenes y también para los que ya están en edad de adultez, ¿hay una propuesta concreta de la vida política? Concreta, ¿sí? Muy grande, porque por suerte este partido no es un partido que lo heredamos, no es un partido que nos financia nadie, sino que lo hemos hecho a base de ñeque, gente no pretenciosa, sino gente que nos gusta la política y queremos hacer política de la buena. Así les manifiesto yo a los jóvenes. Y además les digo una frase, con el respeto de la audiencia, que nos la dijeron y yo la voy a repetir porque dice mucho de lo que estamos haciendo en Avanza. Yo les he dicho, miren, en la cama y en la política nadie cede el puesto, se lo gana, trabajando. O sea, yo les digo a los jóvenes, tú serás en Avanza lo que tú quieras ser. Porque ser político a medio tiempo es como hacer un partido con políticos a medio tiempo o a tiempo parcial, es como hacer universidad con profesores a tiempo parcial. No hay forma de hacer una buena universidad con profesores a tiempo parcial. Hay que hacer con políticos a tiempo completo, que se sientan identificados, que no le tengan miedo a la palabra política. Claro, sí. Pero, y pesó mucho que usted desde el Seguro Social y desde el Ministerio sea la cabeza visible de Avanza para poder, como dice el señor presidente, lo hicieron desde el poder. Pese a eso, muchos intentos se han hecho. A usted podría decir, ya estoy un tiempo fuera y Avanza sigue. Pero muchos intentos se hicieron desde el poder construir un partido político. El propio país me parece que es también un intento de eso, ¿no? No sabemos si después del poder siga. ¿Usted cómo reflexiona eso? Ha habido algunos intentos en el país de hacer partidos desde el poder. Pero yo, en cambio, debo decirle que a pesar del poder fuimos partido. Porque si usted se da cuenta, nosotros siempre fuimos oposición con Alianza País en las provincias. Como partidos y movimientos. En las dos elecciones en las que hemos participado, fuimos contradictorios totales, ¿no? Tanto en la Asamblea Nacional y más en las locales. ¿No? Y de hecho, yo debo decir, Francisco, y Alianza País lo sabe, nosotros fuimos los ganadores de esa elección. Nosotros ganamos 40 alcaldías y nos robaron 8. En los tribunales provinciales. Cuando ustedes dicen nos robaron, ¿qué les hicieron? ¿Fraudes? Pues porque, por ejemplo, en el oro ganamos con 3 puntos, con 3 votos, nos abrieron las urnas y perdimos con 1 voto. Cosas de esas, ¿no? En Esmeraldas, en 2 cantones en Esmeraldas, en Quinindé y en Eloy Alfaro, ¿no? Las urnas donde estaban más fuertes nunca llegaron sino un día y medio después. En Eloy Alfaro, por ejemplo, hicieron votar a 70 militares. En un pueblo, ¿dónde estaban los 70 militares? Era imposible. Entonces, ese tipo pero ellos lo saben, que nosotros fuimos los ganadores de esta contienda, ¿no? Entonces, más bien, cuando yo salgo, he tenido más tiempo para ir fortaleciéndolo al partido, porque eso me limitaba mucho el tiempo de estar... con responsabilidades tan grandes, como yo le dije una vez al presidente Correa, solo el hecho de crear el banco del IES debió ser un tiempo y medio completo para un ejecutivo. Pero lo hicimos dejando la piel en esas instituciones, Francisco, y más bien, como digo, para el partido fue más bien perjudicial. ¿Por qué?
me han tratado de decir esto, me han dicho que es una extensión de lo de la izquierda democrática, y estamos viendo que no es así. Izquierda democrática está tratando de revivir. Nosotros, yo les he dicho... Pero tiene muchos militantes que algunos, no muchos. No muchos. No muchos, Francisco. ¿Más veces se renovó? Yo le digo una cosa. Pero eso no significaría nada malo. Nada malo, porque además somos de la misma ideología. Una ideología. Porque Avanza nace cuando muere Izquierda Democrática. Ya. Así ¿Y usted cree que le aprueben a Izquierda Democrática aquí en Reino? Bueno, yo como demócrata espero que se cumplan los requisitos y que lo hagan, ¿no? Pero no hay cálculo cuando se les aprueban en estos seguramente, días. Seguramente se aprueba un partido, no. El de usted decían calcularon, y algunos dirían ahora calcularon mal al aprobar. Seguramente, porque Francisco, nosotros como partido hemos tenido que hacer instrumentos muy modernos de una data política, porque el tribunal tiene la potestad de decir apruebo este o no, pero no hay una publicación de decir estos son los afiliados de Avanza, estos son los afiliados de Suma, estos son los afiliados de Creo, no hay. Entonces a ti te dan tus afiliados, nada más. Pero no puedes. Entonces nosotros estamos haciendo realmente un trabajo con una herramienta que se llama Quilt, que que los tenemos georreferenciados a nuestros afiliados. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Entonces muy avanzados. No, nosotros en eso hemos metido mucha tecnología. Y van a poder hacer entonces control electoral. Un control electoral muy fuerte, porque tenemos un programa incluso para con smartphones en cada uno de los recintos electorales, tomar una foto al acta, hacer incluso nuestros representantes ahí van a tener en su smartphone la lista de los votantes, ¿no? Y el que esté en la mesa va a decir, a ver, el señor fulano tal votó, tac, votó. Y entonces al instante vamos a saber que en esa mesa de 250 votantes, 40 no votaron. ¿No? Entonces, es un gran servicio para la democracia. ¿Usted cree que recuperamos el tema de las ideologías, que las ideologías no han muerto, que hay nuevas posibilidades de aplicarlas? ¿Cómo mira desde este punto de Avanza para ya pasarnos a lo sustancial de ahora? A ver, yo creo, Francisco, que la inmediatez en la economía, los ciclos económicos se han acortado cada vez más. Yo cuando estudiaba economía, los ciclos eran laxos. Ahora los ciclos son así. Unas ondas. Entonces, un ciclo económico no dura 10 años y ya tenemos una crisis y caemos. Entonces, esto ha hecho que mucha gente relativice la ideología y diga, bueno, aquí nos vamos a meter todos. No, yo creo que lo importante es hacer acuerdos mínimos, porque ya, Francisco, los acuerdos alrededor de los grandes objetivos nacionales, nunca los supimos cuáles eran los grandes objetivos nacionales, pero sí en mínimos. Es decir, marcar la cancha, como hemos propuesto nosotros ahora con la unidad, marcar la cancha y decir, por aquí vamos a ir. Y si alguien quiere salirse de ahí, vas a ver que no va a tener el apoyo. O sea, hablar las cosas claras, reales, sensatas. No caer en el populismo ni en la demagogia de ofrecer cosas irrealizables para luego hacer lo contrario. Estamos viviendo el día de hoy que un presidente en campaña dijo, voy a bajar el IVA. Voy a bajar el IVA, y eso fue su bandera. Y ahora... Y se reflexionó y le decían, no baje, ya es una cosa... Ya está, y ahora subió dos más. Y ahora estamos subiendo a 14. Entonces... Hay una diferencia de 4 puntos de lo ofrecido. De lo ofrecido. La unidad. ¿Usted cree que una unidad tan diversa como la Madera de Guerreros, social cristianos, el movimiento del prefecto de la SUAY, Suma, que es del alcalde de Quito, Avanza Usted, y no sé, algunas otras organizaciones que están ahí, ¿no? Parte de Pachacútec, renuncian a esta parte que hemos descrito como ideología, pero para estos acuerdos mínimos, ¿o cómo es? Yo lo que hemos planteado, y justo fue la reunión de anteanoche, fue la reunión donde pusimos claro este tema, que nosotros no vamos a perder nuestra identidad. Yo le decía al alcalde Nebot, ni tú vas a dejar de ser social cristiano, ni yo voy a dejar de ser socialdemócrata, pero podemos tener unos mínimos, ¿no es cierto? Una banda donde movernos, que todo nos interesa. Y que son democracias. Y que los podemos debatir con altura. Y yo he manifestado incluso, Francisco, que ahora que veo que la izquierda está haciendo una alianza también, que no perdamos vasos comunicantes, porque los vamos a necesitar en la asamblea para poder sacar adelante al país.
Yo creo que los pueblos ya no se merecen estos compartimentos estancos que lo único que han hecho es profundizar crisis, sino que se dialogue, que se converse. Si ahora lo que se lo critica al presidente Correa es la falta de diálogo, la falta de conversar con los actores políticos, y desde el otro lado estamos haciendo lo mismo. Entonces, hay que tener un solo discurso y decir, vamos a dialogar. La democracia tolera la existencia de todos. Por supuesto. Es que si no, no sería democracia. Cuando le dicen a usted, oiga, no, es que él estuvo con el gobierno, siempre va a ser un peso. Ya en este diálogo personal con el alcalde de Guayaquil, el alcalde de Quito, el prefecto de la SUAY, ¿le han dicho así personalmente? En absoluto, ¿no? Nada, en absoluto, porque fueron ellos los que me invitaron a mí. Entonces, en absoluto. ¿Por qué, Francisco? ¿Y usted creería que pesa eso que tiene que el haber estado en el régimen este de 10 años, que al final, ya cuando se haga una evaluación un poco más serena y todo eso, va a haber los pros y los contras, ¿no es cierto? ¿Le va a pesar a usted o usted cree que el aporte dado a través suyo y de Avanza ya después, sí tiene un equilibrio Francisco, positivo? yo creo que la labor que se hizo en la seguridad social, como el propio presidente la reconoció, es una labor histórica. Realmente el haber duplicado el número de afiliados a la seguridad social, el haber creado el banco del IES para dar un mejor manejo más técnico a los fondos de pensiones de la seguridad social, el haber mejorado las pensiones, el haber mejorado la atención de salud, el haber construido 28 hospitales, ¿no? El haber mejorado el seguro social campesino, que es único en el país y que se le dio dignidad, porque antes era el hermanito pobre de la seguridad social. Todo eso el país lo reconoce. Y cuando yo salgo a los pero pueblos... si le dicen el 40% de las jubilaciones. Cuando me dijeron el 40%, por eso me salí. Porque después de haber cobrado yo 2.500 millones, Francisco. Y ahora dicen que no hay deuda. Y ahora me dicen no hay deuda, ¿cómo me quedaba? Yo hago una reflexión, Francisco. ¿Qué hubiera sido del futuro político de Ramiro González si me quedaba a pesar de esto? Me hubieran dicho, oye, González, por un lado cobraba y después dice que no hay deuda. No podía porque uno tiene principios. Claro. Hay un límite también de la participación. De la participación. Pero... Y este límite en esta unidad nacional que ustedes la están proponiendo y la están discutiendo, la están trabajando, ¿tiene también que ver con hasta dónde pueden llegar? Claro. ¿O va a avanzar y los nombres van a discutir después? A ver, nosotros hemos propuesto dos momentos, ¿no es cierto?, de la pirámide. La primera, construir esta base que genere ilusión en los ecuatorianos. Pero una alternativa de poder pero que nos real, invita, práctica, que nos invite a decir que esta crisis la podemos enfrentar todos, en bien. Y todos. Porque yo creo que la gran lección del terremoto, Francisco, es que los ecuatorianos dijeron, cuando hay un problema serio, todos a una. Y ahora estamos en uno serio. ¿No es cierto? Y ahora estamos, o sea, el terremoto nos va a quitar 2 puntos del PIB, pero la crisis económica nos va a costar 5 puntos del PIB. Hay provincias como las orientales, y las de frontera también. Loja, Tulcán, Zamora, El Oro, las propias Esmeraldas. Con un desempleo, 350,000 personas salieron en un año al desempleo. Eso es una cosa gravísima. Entonces, si eso no nos hace reflexionar a los políticos, si eso no nos dice, oye, la gente está cabreada, la gente no es que le va a decir váyase Correa, váyanse todos, si es que no hay una alternativa a la crisis, porque en campaña nos va a reventar lo peor de la crisis, lo más fuerte de la crisis. Y ahí se va a ver quién está preparado y quién no. Exacto. Pero también, usted tiene, así, en la unidad han discutido que si puede ser el propio presidente Correa o Lenín Moreno o el actual vicepresidente Glass con el que haya que competir. ¿Es todavía temible así como que ganan todo? ¿Usted cree eso? A ver, Francisco, yo le voy a dar mi percepción de lo que yo veo en el país. Yo recorro todas las semanas 1 o 2 provincias. Del país, yo estoy siempre en territorio. Y yo me atrevo a decirle en este programa que va a quedar grabado que con el candidato que ponga Alianza País tendrá la derrota más grande de su historia política. O sea que esto nació, así creció y se muere ahora mismo. Es que cuando hay un movimiento que se genera alrededor de un líder fuerte que no deja surgir. No da espacios, ¿no? Mire, yo he podido seguir haciendo política porque me dediqué a hacer un partido. Porque yo soy un político formado en un partido político.
A mí me formaron en una estructura política. Yo tengo una estructura mental de organicidad, no de farándula, no del momento, sino de tratar de estructurar cosas serias en el país. Entonces, desafortunadamente, el movimiento país es una entelequia. No existe una estructura es el política. correísmo, entonces. Es el correísmo. A través del presidente Correa y más allá de eso, ¿no? Entonces, pero usted creería, usted sí, antes ya nos había dicho, descarta la participación del presidente Correa en esto, entonces. Totalmente. Total. Entonces, ¿será Moreno o Glass o Moreno y Glass? Y además hay otra cosa, que yo pienso que el presidente Correa está haciendo todos los esfuerzos humanos posibles para que el sucesor no sea de país. Porque en su discurso, o Sabatina, o qué fue, el informe a la Nación, algo de eso hubo. El 24 de mayo, algo de eso hubo, ¿no? Dedicar la última parte, cuando los ecuatorianos, porque las dos primeras partes, tanto la de él como la del vicepresidente y la de la secretaria de Planificación, fueron un recordar de lo que se hizo. Nosotros pensábamos que la tercera parte iba a ser el de la esperanza. ¿Qué se va a hacer en este año? ¿Qué vamos a hacer? Y la única propuesta que le hace al país es la ley de herencia y la ley de plusvalía. Pero eso no es una estrategia para confrontar entre ricos y pobres y volver a esta división, porque fue lo mismo de los pelucones. Resultaba que en cada cuadra de cada barrio había un pelucón. Decían, pero ¿y por qué es pelucón? Porque tiene una casa un poquito más grande, un carro menos viejo. Pero Francisco, yo creo que el pueblo ya no come cuento con eso, ¿no? Bien. Porque, entonces, ¿usted cree que el 24 de mayo... veamos la estructura de la distribución del ingreso en estos 10 años, se ha mantenido incólume. Es decir, no es que ha habido mejor redistribución del ingreso, no. Que han mejorado servicios, hay que reconocer lo que sí. Pero la estructura mismo de la distribución del ingreso está intacta. La estructura de la producción en el Ecuador sigue intacta. Mire, las cifras que quisieron maquillarlas cuando presentaron en lo que se ha gastado los fondos petroleros, pusieron 45% en servicios. No lo desglosaron hábilmente en educación, en salud, no, porque saben que en educación es el 5%, que en salud es el 3%, y ese dato iba a ser muy bajo. Pero donde sí dijeron la verdad es que el 1% de esos recursos se dedicó al agro, al sector más dinámico de la economía, a la vocación fundamental del país. Al que había sido realmente el motor siempre. Entonces, cuando vemos la estructura del PIB, los sectores, es exactamente la misma desde 1963. O sea que revolución no hubo, sino gasto. Y buenos negocios. Los empresarios hicieron muy buenos negocios los primeros 8 años de la revolución. Y hay un grupo, ¿no? que ha sido, hay nueve grupos empresariales que han tenido una ganancia extraordinaria. Yo creo que fue buenos 8 años para el sector privado. Y cuando se tuvo la oportunidad de pasar la posta al sector privado y decirle, mire, nosotros ya hicimos aeropuertos, puertos, hidroeléctricas, etcétera, hicimos lo fundamental para la competitividad sistémica, ya pues ahora les toca a ustedes hacer un pacto, un nuevo pacto con el sector privado, decirle, a ver, han sacado ustedes, unos dicen, en el último año sabemos de ciencia cierta que fueron 3.300 millones, pero a lo largo de estos años dice que llegan a 35.000 millones. Decirles, a ver, lleguemos a un acuerdo, vamos a hacer un marco jurídico estable, pero ustedes me traen 1.500 millones de dólares anuales en nuevas inversiones. Porque ya, para hacer toda la infraestructura que tenemos, se nos agotó las líneas de crédito. Entonces les toca al sector privado. Pero en vez de eso, sacó la ley de herencia, la ley de plusvalía, y no quedó un capital en el Ecuador. Todo esto se discute y debe haber gente en la unidad que de alguna manera ha sido beneficiario de este régimen, pero que también está pensando en que quiere ser rico aquí mismo, que quiere ser empresario aquí, que quiere ser profesional aquí. Francisco, yo le puse mucha fe a esto. Mire, yo cuando era ministro, yo he sido callejero, a mí no me gusta quedarme en una oficina. Yo recorría 2, 3, 4 empresas por semana. Iba a ver con los trabajadores, con los empresarios, ¿sabes? Y tenía una ilusión tan grande porque encontré una nueva clase empresarial. Porque el grave problema en el Ecuador era que la estructura de la propiedad estaba ligada a la estructura del manejo de la empresa. Y como decía Piero, a veces los gerentes hacen gerenteses cuando no están preparados. Ahora, en cambio... Ahí sí era por ser hijo. Exacto. Pero ahora están preparados. O por ser dueño, los hijos también, porque papacito se quedaba en la gerencia hasta que fallecía.
En cambio ahora contratan gerentes o a sus hijos los formaron en muy buenas universidades para gerenciar las empresas. Entonces a estos chicos, a estos jóvenes, porque no son tan chicos tampoco, son gente de 40 años, que les queda chico el mercado nacional. Quieren lanzarse afuera, están con hambre, pero necesitan un marco, un ecosistema, como se llama ahora, firme, seguro, para poder proyectarse. Entonces, esto es lo que nosotros queremos proponerle con esta unidad al país. Un marco regulatorio estable, dar confianza para que el sector privado ecuatoriano, ni siquiera el extranjero, sino el ecuatoriano, vuelva a creer en su país y vuelva a reinvertir en el Ecuador. Antes de irnos a este corte, la pregunta sería, ¿puede señalarnos 5 puntos básicos en los que la unidad ya está de acuerdo? Ya se podría decir, en estos 5 estamos... No te lo puedo decir, Francisco, en este momento, porque lo primero que hemos puesto, incluso hubo un debate sobre esto, te lo digo, porque alguien planteó que primero sean los derechos y tal. Yo le dije, está bien, vamos a hablar de los derechos, pero si tú le preguntas a una persona del Guasmo o a una persona del Comité del Pueblo en Quito, ¿qué le importa? Le va a decir, oye, pana, a mí... Resuélveme el problema de mi empleo. Resuélveme el problema de mi hijo que tiene 19 años y que no lo han dejado entrar a la universidad. Eso quiero que me soluciones. Al campesino le vas a decir, mira, yo lo que quiero es un crédito en el Banco de Fomento, pero que me lo den cuando quiero sembrar, no cuando voy a cosechar. Esos es los tips que la gente quiere ahora, cosas concretas, reales. Ahora tenemos un Ban Ecuador, ¿no es cierto? Que recién lo están inaugurando, pero no le hacen mucha propaganda porque están chiros. Claro. Entonces, porque además nadie les ha evaluado ni ha hecho, digamos, una auditoría de qué hicieron con el Banco Fomento y la plata que le dieron los primeros años. El 555, el 10-10-10. Bueno, y todo, la historia todo del eso, Banco de Fomento es una historia oscura, no solo en este gobierno, sino a lo largo de la historia del banco. Pero claro, uno habría esperado que estos 10 años lo transformen en algo distinto. Por supuesto, pero no hubo esa posibilidad. Ramiro, ¿nombres para las candidaturas? No, todavía no. Lo que nos hemos comprometido es en 3 semanas ya hacer una bolsa de nombres en las provincias, ¿no es cierto? Para ir ya viendo en qué nos vamos a sostener en las provincias, quiénes van a ser los líderes que van a ir ojalá sea una lista única. En algunos casos, porque como tú bien sabes, Francisco, por tu profesión, el tema del método de Hunt te facilita cuando estás primero arriba o cuando hay algunas cabezas en disputa. Pero cuando hay 2, en las provincias pequeñas, por ejemplo, tienes que poner una a una porque tendrías que sacarte el 70% para que te den los 2 curules. Y eso es muy difícil. En cambio, para la nacional es el método de Webster modificado. Entonces es otro cantar. Ahí sí nos toca ir en una sola lista. En 2 minutos regresamos y seguimos dialogando con Ramiro González, el presidente nacional de Avanza, miembro de la Unidad Nacional, una unidad que se viene construyendo y ya veremos los otros sectores con los que pueden competir. Volvemos. Derechos humanos. Democracia, solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente.
Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Sí, estamos de regreso, estamos comentando ya algunas cosas muy puntuales de campaña, como siempre les decimos, aquí en realidad la actividad política nos gusta promocionarla. Economista González, entonces, la posibilidad de hacer unas listas, de eso sí ya se ha hablado. Eso de lo tener hablamos. una lista nacional, en las provinciales, ver cómo se logra, incluso entre los grupos afines a cada uno de ustedes, se logra armar listas. Claro, nosotros hicimos una primera evaluación, abuelo de pájaro, como se dice, o ahora más modernamente, abuelo de dron. Sí, más técnica, Más técnico. más tecnologizado. Más sí. tecnologizado. Pero hicimos desde el Carchi, ¿no? Como estamos viendo en el Carchi. El alcalde de Carchi está en la alianza. Nosotros tenemos 3 alcaldías en el Carchi. Ya. El prefecto también se puede hablar con él porque él tiene un movimiento local, socialdemócrata también. En Imbabura nosotros somos fuertísimos, tenemos 5 de las 6 alcaldías más la prefectura. En Pichincha el alcalde Rodas tiene fuerte, nosotros tenemos 2 alcaldías acá en la provincia. Los socialcristianos tienen también su fuerte. Nosotros en Cotopaxi tenemos la alcaldía de la Tacunga y otra alcaldía más, pero tenemos sobre todo un movimiento indígena muy fuerte en la provincia. Ya. En Tungurahua tenemos la alcaldía de Ambato, ¿no es cierto? Y tenemos una estructura fuerte ahí. En Chimborazo, nosotros, perdón, los socialcristianos también lo tienen allá Claro, a sí, Fernando sí, Torres, que suma, que suma, ¿no es cierto? En Chimborazo exactamente lo mismo, tenemos una organización fuerte, nosotros tenemos 2 alcaldías allá. En Bolívar está La un parte del movimiento Pachacuti. local. ¿El alcalde de Guaranda está o No, volvió ellos- ya a Pachacútec definitivamente o está con el régimen? Ellos, no sé en qué No momento. volvieron. no volvieron Pero a entonces hacer no la están en la cosa. unidad, ya. Ya. En Pero ahí Azuay puede está ser, Paul sí. Carrasco, que tiene un, Claro, un muy fuerte bien. potencial ¿Y el electoral allá. alcalde de Cuenca no se ha conversado con él? El Porque alcalde- hacían dúo, ¿no? Con Sí, el sí, prefecto, ellos han pero tenido un alcance. Ojalá el alcalde también se Pero sume también. al tema. En la sierra, por ejemplo, en la costa, por ejemplo, en Esmeraldas, nosotros tenemos un Ya. potencial enorme. Los socialcristianos también. En Manabí, nosotros somos la primera fuerza política en Manabí. Suma también. El Suma presidente tiene de tanto Suma la tiene alcaldía ahí. de Manta como la de Puerto Viejo, y los socialcristianos han sido También, históricamente también fuertes, Manta, así que sí. Manabí se consolida con esto. Los Ríos, ellos tienen la alcaldía de Babahoyo, nosotros con la de Johnny Quevedo, ¿no es cierto? Ya. Y la de Pueblo Ajá. Nuevo. Entonces, Tienen tenemos ahí se un consolida, espacio, claro que sí. lógicamente. En el Oro, En Guayas, sí. obviamente, Jaime Nebot tiene un peso específico fundamental allá. En el Oro, en el Oro está nosotros tenemos Falqués. 4 alcaldías y está Falqués también. Falqués. Entonces se va a consolidar. En el Oriente tenemos 3 de las 5 provincias que están consolidadas con la presencia de tanto de Suma como de la Claro. parte de Pachacútec. Y en Galápagos nosotros tenemos una de las 2 alcaldías y una asambleísta. Y una asambleísta, claro. Entonces, que es muy bien vista allá. Entonces tenemos realmente una estructura para O sea hacer que, frente con la éxito. primera base está dada. Está cubierta. Está cubierta. Pero ahí pueden venir los recelos de, sí, ustedes ya ganaron una elección, en algunas alcaldías comienzan a no tener éxito, diríamos. Yo puedo poner este nombre. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Van a hacer primarias? ¿Van a hacer encuestas para el A ¿Cuál ver, es, lo que cuál es primero el hemos mecanismo? dicho, para no imponer Ujú. nada, sino hemos dicho vamos a hacer una bolsa de nombres. Ya. Veamos de los que proponemos cuál está mejor valuado, porque lo que se trata es de que en esta asamblea que por fin va a ser deliberante, donde se van a discutir los problemas va a serios ser del una país, asamblea. va a ser una asamblea. Queremos que vaya gente formada, gente que vaya a aportar. No queremos porque es muy conocido una persona en un medio de comunicación Sí, sí, sí. o por el deporte, no. Queremos que vayan Con formación política. con formación política, ojalá vaya mucha gente con formación económica para que Claro. entienda la problemática de la crisis, es decir, darle otro estatus a la Asamblea Nacional. Y en la nacional, En la Nacional porque lo ahí mismo. van a decir los socialcristianos tienen más, Suma también, entre ustedes están nombres así que, ahí que hay encabecen. ahí hay Usted, que- por ejemplo, si es que no es el candidato a la presidencia, que podría serlo, estaría dispuesto a encabezar,
o no necesariamente encabezar la nacional? Francisco, yo les he manifestado, yo les he dicho que por suerte no tengo yo apuro de ser candidato. Lo que sí tengo apuro es de consolidar una fuerza política seria en el país. Pero claro, igual hay que poner nombres. Claro, sí. Entonces el partido decidirá lo que se tenga que hacer. Si es que de esto sale, dice, el partido en la lista nacional decidirá, pero si de esto sale que ustedes no es el presidenciable, sino el vicepresidenciable, ¿usted está dispuesto a aceptar? Mire, en política yo soy un político profesional y no por me eso da le pregunto vergüenza así, decirlo. como dice, a boquejarro. Claro. A los políticos algo tiene que llegar. Francisco, yo siempre he dicho, desde cuando era chiquito, como se dice, yo he dicho, siempre yo he sido un político, porque hay mucha gente que pasa por la presidencia, pasa por ministerios y siguen diciendo que no son políticos. Exacto. Entonces, o sea, ¿qué entenderán por política? Claro, algo que les toca pero que no quieren reconocer. Entonces, lo que hay que ser es buen político. Exacto, hacer política de la buena, como yo manifiesto. Por ejemplo, ¿no descartaría usted la posibilidad de aceptar ser binomio? No, y quién sabe sea otro miembro de Avanza. O sea, aquí nosotros tenemos... Avanza podría participar en todos los espacios que le proponga. Avanza tiene una singularidad, que normalmente los partidos se crecen alrededor de un líder. Yo no he sido candidato en las 2 últimas elecciones y hemos tenido un éxito fundamental, es decir, hemos generado liderazgos locales importantes por el trabajo y por la estructura del partido. ¿Hay consolidación al interior de Avanza o hay algún grupo así medio...? No. Porque en las últimas elecciones le salió algún grupo pequeño. No, se salieron, se fueron a Alianza País. Pero bueno, de todo hay una línea. Por suerte, como digo, este es un partido deliberante, es un partido donde la gente respira libertad. Donde hay los estamentos del partido donde en cada nivel se va discutiendo las cosas. Pero además utilizamos mucho las redes sociales. Tenemos una red, por ejemplo, con los directores provinciales, ¿no es cierto? Con los directores cantonales, con los 221. Y ellos están informados al minuto de lo que se va a hacer, de lo que se está diciendo. Incluso nosotros hacemos unos que le llamamos argumentales por semana. Los temas que se van a tratar en la semana les ponemos unos argumentales para tener el mismo discurso en toda la nación. Y que se entienda. Entonces este es un partido moderno, este es un partido que nos ha costado hacerlo, pero que estamos utilizando instrumentos de la política 4.0 ya, que es la que va a marcar la próxima campaña. Ramiro, entre el señor prefecto de la SUAY, el alcalde de Quito y el alcalde de Guayaquil, ¿usted encuentra ahí un candidato presidencial? Yo creo que los tres son gente valiosa, ¿no? Habrá que ver si ellos están dispuestos a dejar sus funciones en este momento. Y ¿Lo mira a uno de los tres más fuerte que otro? No. Con mayores posibilidades. ¿La unidad va a sostener a cualquiera? Hay fortalezas y debilidades. Yo lo que creo es que este documento, donde plasmemos un plan de gobierno atractivo, que la gente se ilusione con ese plan. Yo creo que ya eso es solo empujar. El resto es que para Fernández porque ya tenemos la estructura montada a nivel nacional, entonces es cuestión de empujar la barca y salir adelante. Con este respeto y esta amistad que ha surgido con el alcalde de Guayaquil, ¿usted le ha preguntado así, oye, ¿realmente no quieres ser candidato o si te toca tienes que ser? Bueno, yo no le he preguntado, pero lo ha dicho. Él lo ha dicho, no me interesa. Pero yo ya soy político. Es política. Yo ya soy político. Es como cuando a usted le pregunto, ¿está dispuesto a hacer binomio? Usted sí dice, yo soy político. Claro. O sea, eso no pero además, todos sabemos, Francisco, que en política solo lo que pasó es cierto. Es cierto. Y no pasó esta pregunta, entonces. Yo creo que hay que seguir conversando. Hay que seguir madurando el tema. ¿Será que tiene mucho recelo todavía el alcalde Nebot con la sierra? Pero si es un binomio con usted, por ejemplo, puede consolidarse. Yo no creo que sea más bien un recelo con la sierra. Yo creo que más bien él tiene un compromiso muy serio con su ciudad, ¿no? A él le da miedo que todo un proyecto que lo han venido manejando exitoso se vaya al suelo, vaya a romperse, dado, etcétera, ¿no? Entonces querrá ser entonces el alcalde del Bicentenario. Podría ser, es legítimo, ¿no? además, es legítimo. Ramiro, de todas estas personas, ¿cree que usted cuando no le toque a alguno,
la candidatura, porque los 4 son políticos y a lo mejor 2 o 3 nombres más que se pueden sumar. Marcelino Chupí, que es un gran líder indígena también, con una buena formación académica incluso, ¿no? Que también está ahí. ¿Se resentirá alguno si no está en la papeleta? Yo creo que no. Yo he visto mucha madurez en el análisis. El día martes, realmente, el lunes, realmente fue una reunión que salimos muy contentos, muy optimistas, porque pusimos por delante los intereses del país, analizamos cómo está la situación económica, lo preocupante de la situación. Por ejemplo, Francisco, hay una cosa que, por eso digo que el presidente Correa, yo no creo que quiera que vaya alguien de sus filas, porque cuando yo hacía las transacciones de compra de bonos con los fondos de la Seguridad Social, se las hacía en la Bolsa de Valores, públicamente, y me sacaban en la prensa: González compró nuevamente 150 millones. ¿Por qué? Se enteraban en la Bolsa de Valores. Claro, era público. En este año, Francisco, en febrero y en abril, se compraron 2.950 millones de bonos, emitieron en el Estado. ¿Quién los compraría? Yo regreso a ver al sector privado y me dicen, no, nosotros no hemos ido. Alguien los compró. Alguien los compró. Pero ese alguien puede ser... Lo más preocupante de aquello, Francisco, es que emitieron bonos para 480 días y para 560 días. Es decir, que les toca pagar al que viene. Que llegando tiene que desembolsar 3.000 millones de dólares. Y eso no se le está diciendo al país, Francisco. Y eso no consta tampoco en la sumatoria de la deuda. Tampoco. Porque como es a un tiempo... Entonces, estas son las cosas que a nosotros sí nos preocupan. Y usted en esta duda sacaron de la Seguridad Social. ¿De dónde más? Si por ahí se habla de una triangulación con el Banco del Pacífico. Pero el otro día oí que el Banco del Pacífico compraba casi 370 millones. Sí. Yo dije, pero si la valoración del banco no es esa. Es que hubo una institución que hizo una inversión en el banco, y el banco hizo la inversión con el Estado. Entonces esa es la triangulación. Pero entonces ese banco no se vende. Claro, nos están tomando el pelo. Ya lo han vendido. Entonces, estas son las cosas, Francisco, que el país tiene que dialogar, y los políticos debemos darnos cuenta de la gravedad de la crisis. Y para darle gobernabilidad a este país necesitamos de algo sólido, consolidado, serio, para el próximo periodo presidencial. Ramiro, entonces, esto es una cosa muy grave, muy dura que le va a tocar al país. ¿Cree que el presidente de la República, al haber dicho que esto es su último informe a la nación, y no decir que va a dar el que le toca de fin de periodo, porque la Constitución dice eso? Fue muy, para mí fue esto muy decidor. ¿Usted cree que se quiere ir antes? O no entendió cuál es el mandato constitucional, porque el mandato constitucional dice cada año. Y aquí le falta, ya le falta 361 días, entonces ya no le falta un año. Pero tiene que dar al final el día, aunque sea el día en que se posesione la Asamblea, pues. Claro. Que es el 13 de que se de ha mayo. Se ha hecho otras veces que a la Asamblea se le posicione en la mañana y en la tarde se posicione el presidente. Eso se ha dado. ¿Usted cree que el presidente quiere irse? ¿Hay la posibilidad de que se caiga el gobierno por esto, que la economía reviente? Bueno, yo creo que están haciendo muchos méritos para caerse, pero yo creo que, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas la tientan cada vez, la han provocado. Pero como yo digo, por suerte tenemos unas Fuerzas Armadas profesionales que lo máximo que le dan no es un golpe de Estado, sino un golpe a algún ministro prepotente, o lo dejarán plantado en el aeropuerto a un ministro atrasado. Más de eso no creo que llegue las Fuerzas Armadas. ¿Eso es bueno, que las Fuerzas Armadas, o es un símbolo de una debilidad de las Fuerzas Armadas? No, yo creo que ellos han entendido muy bien que incluso el escenario internacional no es favorable este momento para golpes de Estado. Yo creo que los pueblos debemos resolver los conflictos en democracia, y entonces yo creo que la actitud de las Fuerzas Armadas ha sido seria, pero respetuosa del orden constituido. ¿En la unidad discutieron esto de que el presidente termine el periodo? Siempre, es uno de los escenarios. Y ustedes dicen, tiene que terminar. Pero por supuesto. Y eso de que tiene que terminar no es tampoco democrático, porque mientras termina nos puede... ¿Terminar? Exacto. Claro. Sí.
Ese es el riesgo de las y ese otro escenario, no tenemos una salida entonces constitucional. Claro, porque si se da un relajo de estos, Francisco, no es que nos vamos a quedar con el vicepresidente, claro, no es que nos vamos a quedar con la licenciada, no es que nos vamos a quedar con el tribunal electoral. O sea, ahí sí. Y una salida que se hablaba en algunos movimientos sociales de una especie de interino. Le elegimos ahora a uno que esté dispuesto a volver a convocar. Francisco, yo creo que hay que exigirle al presidente de la República que asuma una actitud de mandatario, de estadista, y que enfrente un añito de crisis, porque 9 años fueron de jolgoria. Un año de crisis que nos demuestre que efectivamente en estos 9 años se preparó para ser buen presidente. Eso es lo que aspiramos los ecuatorianos, que el presidente tome decisiones que generen empleo, que generen esperanza, no que ahuyenten los capitales. Pero usted ve que está dispuesto a poner otro tipo de leyes. Anunció lo de la herencia y la plusvalía, nos cayó con el 12 Pero al además 14%, se reía, claro. decía, este es mi caprichito, Sí. y al último, aunque sea, les voy a dejar haciendo la maldad. Bueno, le durará lo que dure el periodo, porque yo creo que una de las primeras cosas, llegando, habrá que tumbar eso y dar seguridad a la inversión, dar seguridad a las familias para que puedan invertir, al pequeño productor, al pequeño artesano, decirle, tu esfuerzo va a ser para ti, no la mitad para el Estado. Legado. Yo siempre he dicho, Francisco, incluso la herencia es un tema aspiracional, pues. Uno deja de viajar, uno deja de farrear, uno deja de tomar. Sí. ¿Para qué? Para comprar su casita, Esto para dejarle al hijo, pues, a los hijos. Es decir, no, de esta partecita el Estado también tiene que llevar, por favor. O sea, ya pagamos impuestos todos los años, impuestos de plusvalía, impuestos de mejoras, impuestos de todo se paga. Entonces, y encima más, este creer que el Estado es el papá y el Estado es el que tiene que distribuir las cosas y yo hago esto. Es lo mismo que pasó con la ley laboral, ¿no es cierto? Que sacaron la famosa cesantía. Y la cesantía le echaron el 33%. La cesantía que nosotros la hicimos tan viable, tan ágil, de que 2 meses después tenga toda la plata y usted sabe muchos les criticamos de que hagan devolver tan rápido, decíamos, oigan, ese fondo aguanta, pero bien que lo han repartido, si no se hubiesen gastado. Se hubieran gastado. ¿Y qué pasa con eso? Yo digo, ahora te dicen, ¿sabe qué? A los 2 meses puede hacer la solicitud para darle a los 120 días y le vamos a dar mensualmente. Yo, papá, te voy dosificando porque si no tú eres un ahorro, te gastas. No, pues, hay que darle a la iniciativa, al ciudadano, la responsabilidad que pueda hacer. Si te quedas sin trabajo, puedes montarte un trabajito. Lo que alcance. Exacto. Ramiro, ¿quién más está en competencia en esto? Ustedes, la unidad, las izquierdas. Hoy en la mañana hablaba Enrique Ayala aceptando la posibilidad de ser él un candidato, de correr en las primarias. Está Washington Pesantes con su unidad de Ecuador. Están también Abdalá Bucarán Puley. Está también alguien de Pachacútec, la señora Lourdes Tibán por un lado, el señor Pérez Guatambel por el otro. ¿Se puede juntar a toda esta gente o de todas maneras van a ser candidatos? Yo aspiro que no perdamos los vasos comunicantes del diálogo y que ojalá se pueda hacerle una propuesta seria al país. Que depongamos este tipo de actitudes. Le criticamos al presidente Correa que es sectario y tenemos las mismas actitudes. Yo creo que hay que demostrarle al presidente que el resto de Ecuador sí podemos dialogar. Yo creo que sería la mejor lección que se le puede dar a un presidente que no ha sido amigo del diálogo, que somos gente que nos gusta el diálogo, que nos gusta poner el hombro a todos para sacar adelante el país. Alguien le puede decir, pero usted puede ayudar más en eso, le conoció un tiempito más al presidente, con usted mantuvo una buena relación. Sí, muy buena, y aspiro que la mantengamos. No he vuelto a hablar desde que salí. La parte humana puede ser. Yo desde que salí no he vuelto a hablar con el presidente, más que en el debate que tuvimos ahí un pequeño altercado con el presidente, pero no hemos tenido mayor. Pero yo creo que en política hay que respetarse, ¿no? Aquí no hay enemigos, somos adversarios políticos, pero no enemigos. Ramiro, ¿y si Alianza País le pide un acuerdo nuevamente a usted? No creo que pase, nunca me lo pidieron, me lo van a pedir ahora. Usted puede decirnos en política. Se cuestan. Porque una manera de presentar se cuesta granizo, claro, dijo. Pero una Córdoba. Manera de remozar no creo que pase la eso. Propuesta de ellos podría ser. No creo que pase eso, no creo que pase eso. Y, no lo veo factible. ¿Y el candidato de Alianza País, Moreno o Glass? Usted decía que a su momento a cualquiera. Yo creo que
como digo, no sé si el ex vicepresidente acepte en una situación de estas el país. Pero lo han traído, distrae, siempre está, ¿no? Cuando lo necesitan, tiene un sueldo pagado por nosotros mismos, no por las Naciones Unidas, pero... Bueno, todo eso se dirá en todo campaña. Entonces ya le paso el dato. ¿Qué le pueden decir a usted en campaña, Ramiro? ¿Tiene medido eso? Sí, nosotros, el partido es un partido muy profesional, nosotros tenemos mediciones, no para publicarlas, Francisco, sino pero para lo que los instrumento políticos de trabajo. es un instrumento del trabajo para guiarte por dónde tienes que ir. Así que nosotros estamos haciendo permanentemente encuestas, estamos utilizando mucho también las tendencias de las redes, que es un instrumento muy valioso ahora para complementar con lo cuantitativo. Y yo creo que y sobre todo cuando vas por los pueblos, la receptividad de la gente que te ve con propuestas serias, dejando de lado la bronca, eso le gusta mucho al país. Este momento yo creo que el que pelea pierde. No es el que se pica, sino el que pelea ahora. El que pelea se queda fuera. Oiga, ¿y con Washington han hecho algún acercamiento? No, con Washington yo he tenido una buena relación siempre, pero no hemos tenido la oportunidad. ¿La unidad avanza para consolidarse o cree que todavía hay posibilidad de que reviente? Como decía un compañero, la unidad avanza y suma. Y suma. Y bueno, solo falta el prefecto de las fallas. Y podemos avanzar. Ramiro, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, pero una última de este ensayo. ¿Se sentiría bien de binomio con Jaime Nebot o con el prefecto de las Yo me fallas? sentiría bien en cualquier escenario que tengamos muy claro el panorama de lo que vamos a hacer por el país. De tal forma de que no tengamos sustitos de que me sacan una carta por ahí, no. Si tenemos claro, sabemos, como yo les decía, si cualquiera que vaya dentro de este marco y se quiere mandar un decreto o una ley enmarcado de esto, sabe que en la Asamblea va a tener el apoyo de todos. Pero si se quiere hacer el vivo y quiere irse más allá de lo acordado, sabe que no va a tener chance. Así de simple y así de serio tenemos que actuar los políticos. Ramiro, ¿hay salidas a esta grave crisis? Pero por supuesto que hay. Por supuesto que hay salida. O sea, ¿podemos pagar esta factura de la farra de 9 años y pico? Bueno, nos va a costar un tiempito. Y por eso mi preocupación de que, producto de estos ajustes que haya que hacer, se produzca un periodo de inestabilidad política en el país. Por eso la necesidad de dialogar a tiempo. Esa es nuestra propuesta. Nos quedamos entonces con esta propuesta de Ramiro González, presidente nacional de Avanza, miembro de la Unidad Nacional, que hay una propuesta en camino, que hay las posibilidades de salir adelante. No va a ser fácil, nos ha dicho él mismo. Con ellos o sin ellos la cosa no va a ser fácil. Nuevamente muchas gracias, Ramiro. Francisco, ustedes podrán volver a conversar o a escuchar este diálogo a partir de las 3 de la tarde. Felipe suele colgar antes, pero a partir de las 3 de la tarde está ya. Gracias a los radioescuchas de 920 AM de Democracia, la radio de la ciudad, y muchas gracias nuevamente. Nos encontramos mañana.